Buenas tardes, alumnas y alumnos de la Maestría de Educación Superior. Pues bienvenidos a este curso de diseño curricular en el que vamos a revisar las partes esenciales del currículum y donde además vamos a empezar a trabajar en el desarrollo de un producto que les permita a ustedes conocer la metodología para el diseño curricular. Pues en primer término, y como es muy lógico para poder iniciar con este curso, me gustaría que empezáramos con una definición del currículum. Como una línea base de trabajo vamos a ver algunos puntos. Hay dos cosas que me gusta distinguir siempre. En primer lugar, lo que es un concepto y lo que es una definición. Son cosas diferentes. Un concepto es la idea o representación mental que nos hacemos de algo para comprenderlo. Es decir, una definición, por el contrario, o en un sentido más amplio, es un enunciado breve donde describimos de manera clara y preciso el significado o las características de una cosa o una idea. Con esto en mente vamos a ver que hay algunas definiciones de currículum que me gustaría que tomáramos en consideración para que a partir de ello construyéramos nuestros ejercicios. Hilda Taba, una reconocida especialista en materia educativa y de currículum, citada por Frida Díaz Barriga, señala que todo currículum comprende una declaración de finalidades y de objetivos específicos, una selección y organización de contenido y ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un programa de evaluación de los resultados. A mí me gusta hacer alguna distinción entre el currículum como comúnmente lo conocemos y esto de lo que estamos hablando, porque es muy común que confundamos el currículum con algunas condiciones diferentes. En primer lugar, hay que distinguir que el currículum es, a diferencia de lo que inicialmente todos concebimos, es algo más que un documento que describe nuestra formación académica. Para efectos de nuestra materia y del diseño curricular, me gustaría que entendiéramos que el currículum podemos entenderlo como aquella definición de un camino a recorrer por una persona cuando va a obtener un grado académico. Es decir, imaginemos que el currículum es una especie de juego, una especie de destino al que vamos a ir agregándole diferentes etapas. Es decir, si todos ustedes han visto algún juego de estos, de los reality shows, como La Isla, como guerreros mundiales, en fin, donde se les van poniendo a los participantes una serie de actividades a realizar para al final lograr una meta. Es decir, van realizando diferentes actividades, tienen subidas, escaladas, juegos de habilidad, juegos de inteligencia, algunas condiciones que tienen que ir pasando para llegar a un final y obtener algunos puntos para el equipo. Así es muy fácil entender lo que es el currículum. El currículum es ese camino de esa carrera de obstáculos que le vamos formando a las personas para que vayan obteniendo un grado. Es decir, siguiendo en la línea de lo que los teóricos señalan, a mí me gusta utilizar esta referencia porque clarifica muy bien lo que los teóricos querían decir. Es un conjunto de actividades diseñadas para las personas que van a formar parte de esta carrera, de ahí la semejanza entre carrera y currículum, el camino que ellos van a recorrer y lo que nosotros les colocamos. Es decir, si vemos estos juegos de realidad en donde se les pone a los participantes un cronómetro para realizar determinadas actividades, es algo muy similar a lo que hacemos en el currículum. El currículum, de acuerdo a estas autoras y a estas personas, es un plan que explícitamente define concretamente lo que se tiene que hacer en una institución educativa. Es decir, a mí me gusta partir de esta definición de currículum entendida como un camino a transitar por una persona porque vamos a definir tiempos, es decir, cada uno de los momentos en que cada actividad se va a realizar, vamos a definir el tipo de actividades, sea una subida, una bajada, nadar, brincar, aventar una pelota y las condiciones en las que tienen que hacer, es decir, tienen que subir sin utilizar las manos, utilizando las manos con los ojos vendados, con los ojos abiertos, con una pierna amarrada, con una mano cruzada, en fin, todas esas cosas, así es como podríamos entender el currículum. Me gusta a mí siempre hacer esta aceleración para que quienes están involucrados en el proceso educativo nunca más volvamos a confundir el currículum como algo escrito en una hoja que describe nuestras actividades profesionales. Esa es una hoja de vida más que un currículum. Y en cambio el currículum se constituye de todos estos elementos que les he señalado con anterioridad y que están descritos en
el documento de texto que les estoy adjuntando. Otra definición interesante del currículum que encontramos en los teóricos es un plan para la educación de los alumnos, un tipo o campo de estudios, es decir, es un plan para la educación que es calificado como un currículum. Hay muchas otras definiciones, por ejemplo, Tyler, un reconocido también especialista en materia educativa, nos señala que el currículum es el curso de estudio, pero también es todo aquello que transpire la planificación, la enseñanza y el aprendizaje de una institución educativa. Es decir, todo lo que sucede planificadamente, estructuradamente y con alguna visión dentro de la escuela puede ser considerado el currículum. De esta suerte vamos nosotros a pasar a desarrollar en nuestra materia un diseño curricular. ¿Qué tenemos que ver en el diseño curricular? Bueno, me interesa que podamos distinguir en primer lugar esta diferencia que ya hemos señalado y que después nos constituyamos o nos imaginemos como una suerte de diseñadores de moda, porque resulta muy fácil explicarlo. Imagínense que el diseñador de moda parte de una hoja, de un trozo de tela, para desarrollar una prenda de vestir. Y aquí hay un montón de posibilidades y tantas como creativamente ustedes deseen hacerlo. El diseño curricular comprende todas estas cosas y nos da la posibilidad de, a partir del análisis de una realidad hasta la propuesta de una solución. Es decir, el diseño curricular es la parte del estudio del currículum que nos permite entender cada uno de sus componentes y en su momento hacer las propuestas correspondientes para poder solventar a través de la implementación de la mejora o del desarrollo de un nuevo plan de estudios una necesidad que tiene la sociedad a ser satisfecha por los especialistas en educación. ¿Cómo podemos entender esto y por qué la analogía que les hago con un diseñador de modas? Si yo a ustedes hoy les pido que reflexionen y me gustaría que en los comentarios y en las retroalimentaciones de esta semana me colocaran en primer lugar su nombre y cuál es su perfil de origen, es decir, su carrera en la que están formados. Esto facilita mucho y me ayuda mucho a mí también a poder entender el punto de vista que ustedes tienen. Quiero decirles, imagínense, en mi caso soy abogado y me gustaría realizar un diseño curricular que vinculara la abogacía con las nuevas tecnologías. Entonces yo propondría una licenciatura en Derecho o una especialidad en Derecho de las nuevas tecnologías. Si estuviera yo pensando en ese tipo de carrera, partiendo de que el currículum es el conjunto de experiencias al que se debe someter una persona para ser formada bajo este perfil, yo tengo que hacer un análisis muy integral y es lo que vamos a ver durante nuestras siguientes 5 sesiones, qué es lo que tenemos que analizar para poder entender que esto que estoy proponiendo y que hoy parece una idea es viable en el mundo real y que además satisface una necesidad de la sociedad. Eso a mí me parece que es muy importante que ustedes lo comprendan y me ayuda mucho, insisto, que me manifiesten cuál es su formación de origen para poder tomar mejores decisiones y orientar mejor el curso. Vamos a entender también que para esto que vamos a construir tenemos que tener distintas concepciones del currículum y verlo desde una reflexión científica. Podemos entender el currículum como un contenido, es decir, aquellas cosas que vamos colocando en este camino que hemos descrito. También el currículum podríamos entenderlo como la planificación de lo que estamos haciendo, dónde y cómo vamos a colocar cada una de las experiencias de aprendizaje o de formación para las personas que están sujetas a este programa que hoy yo estoy diseñando. O el currículum como una realidad interactiva, es decir, a partir de todas esas condiciones que se suceden dentro del aula e incluso fuera de ella y que nos van permitiendo que la persona obtenga esa formación de entrar con un perfil que no tiene ni los conocimientos, ni las actitudes, ni los valores, ni las habilidades que estamos buscando y cómo voy a ir generando a lo largo de todo este tiempo, este orden metodológico, algo que yo quiero que obtengan. Es muy importante que entendamos que no se trata únicamente de transitar a las personas durante un tiempo y lugar determinado. Es decir, pensar que el currículum es solamente un transcurrir del tiempo de las cosas que suceden en la escuela equivaldría al dicho de hay que escribirse y no morirse para terminar una carrera. Es mucho más que eso. El currículum, como un ejercicio técnico-científico de la materia educativa, tiene unos fundamentos muy interesantes.
Tiene fundamentos pedagógicos, que es importante que ustedes los conozcan, están incluidos en el documento de texto de esta semana. Tiene fundamentos legales, tiene también una suerte de fundamentos psicológicos, tiene fundamentos sociológicos, fundamentos filosóficos, ambientales, antropológicos, biológicos y científicos. Es decir, me gusta que tengan ustedes toda esta claridad sobre el currículum porque nos va a hacer diferentes en la manera de percibir el análisis de una realidad para proponer mediante el desarrollo de un plan de estudios una solución que sea útil a la sociedad para poder satisfacer ese hueco que estamos teniendo. Los ejemplos pueden ser muchos, pero puedo señalar por la experiencia que todos tenemos recientemente de la formación en línea. ¿Cuántos de ustedes que espero que hayan tenido ya la oportunidad de desarrollarse en la docencia son o eran especialistas en tecnología educativa hasta antes de la pandemia? Hoy les puedo asegurar que ustedes tienen dominio sobre ciertas herramientas como esta que estamos utilizando. Todos hemos manejado Zoom, todos hemos manejado la plataforma de eStudy, hemos también manejado Microsoft Teams. Es decir, son habilidades que hemos desarrollado últimamente y que no era necesario que se manejaran hasta antes de la pandemia de COVID-19. Hoy que la pandemia vino a revolucionar y a meter, a complementar la tecnología en el ámbito de la educación, hoy tenemos unas habilidades diferentes que formar. Es decir, y esto no se da por ocurrencia, se da por alguno de los 9 fundamentos que les he señalado con anterioridad, que fundamentalmente están alineados a lo que corresponde a la solución de los problemas. También en el documento de texto que les estoy inculcando, les estoy señalando cuáles son los elementos del currículum. Estas preguntas son muy importantes porque al momento de diseñar un currículum, ustedes deben de tener en cuenta ciertas cosas. En primer lugar, los objetivos. ¿Para qué enseñar? Es decir, ¿qué es lo que quiero enseñar? Hoy quiero formar especialistas en educación superior con habilidades tecnológicas o con la capacidad de incorporar la tecnología educativa al cotidiano de los alumnos. Para eso. ¿Por qué? Porque en la escuela, como la conocíamos hasta antes de la pandemia, yo tengo la certeza de que no va a regresar. Entonces, dados estos cambios que estamos viviendo en materia educativa, creo que es muy importante definir qué es lo que se va a enseñar. Les decía, hablamos de estas nuevas herramientas. Lo siguiente a considerar como un elemento del currículum es la metodología. ¿Cómo vamos a enseñar eso que hemos decidido que tenemos que enseñar y para qué lo vamos a enseñar? Es decir, hablamos de métodos, estrategias y actividades muy importantes que debemos entender entre cada uno de nosotros. El proceso de incorporar un método, una estrategia, una actividad a lo largo de esta formación, imaginámoslo en una línea de tiempo, es lo que tenemos que entender en el currículum. Y algo que resulta fundamental en cualquier proceso técnico, científico y que tenga una metodología adecuada. ¿Cuándo calificar? Es decir, ¿cómo voy a saber que eso que enseñé fue enseñado adecuadamente y que además está cumpliendo con el requisito que yo me propuse? Entonces, estos elementos de los cuales ya les he colocado un esquema en nuestra herramienta de la sesión del día de hoy, nos generan competencias y capacidades. Es decir, es lo que está sucediendo en materia curricular. Entonces resulta muy importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de proponer un diseño todos estos elementos que les he señalado que de alguna manera nos van a permitir de esa gran tela o de ese lienzo en blanco que puede ser nuestro currículum, ir colocando cada una de las cosas que nosotros proponemos, establecerles tiempos, establecerles condiciones, partiendo de estos presupuestos que les he señalado con anterioridad. ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles serían los contenidos? ¿Cuál es la metodología? ¿Y cómo voy a evaluar esa parte del currículum? Para seguir avanzando dentro de esto, es muy importante que ustedes sepan que hay diferentes modelos de currículum, de los cuales también tienen ustedes un ejemplo en su material de texto de esta semana. Y bueno, entender que hay currículums rígidos como el que les estoy describiendo al detalle, currículums flexibles, currículums basados en diferentes enfoques distintos a estos, currículum semiflexible, y todo esto es muy importante que ustedes lo conozcan a grandes rasgos porque les va a permitir interpretar aquello que ustedes están buscando. Es decir, si lo que ustedes están decidiendo como una propuesta curricular para solventar alguna necesidad
puede apegarse a este formato de currículum rígido que le estoy señalando. De no ser así, ustedes pueden optar por algunas opciones como un currículum flexible que nos permita de alguna manera tener un margen de operación de selección de contenidos a lo largo de la formación de las personas. Es decir, les decía, imaginemos que el currículum es una carrera de obstáculos y hemos decidido que nuestros participantes, es decir, nuestras personas en formación, van a cursar por 100 metros con vallas, van a nadar 100 metros. Imaginémoslo como un triatlón. ¿Cuánto se establece de bicicleta? ¿Cuánto se establece de natación y cuánto se establece de carrera de velocidad? Eso es el currículum, la determinación del momento en el cual sucede cada una de estas cosas que estamos proponiendo y cómo lo vamos a desarrollar. Eso es el diseño curricular. Es dentro de la parte educativa una de las que yo creo que son más interesantes, particularmente en materia de educación superior, partiendo de una realidad muy diferente a la que nos estamos enfrentando. Por eso me resulta muy importante que ustedes conozcan esta introducción al diseño curricular, pero también me interesa que a partir de esta sesión que estaremos desarrollando nuestro trabajo, tengamos también algunas condiciones que nos vayan permitiendo desarrollar de mejor manera nuestras actividades. ¿Qué sigue en nuestro curso? Bueno, yo les estoy planteando una pregunta que es lo que espero para el foro, que se refiere a que ante esta nueva realidad que vive nuestro sistema educativo, con la tecnología totalmente integrada a nuestro cotidiano y la diferencia con lo que pasaba hasta antes del 2019, ¿qué ajustes consideras que deben realizarse en el currículum de las nuevas generaciones? Es decir, ¿cómo conciben ustedes que el currículum debe ser modificado partiendo de que no es solamente los planes y programas de estudio, sino en general las experiencias de aprendizaje que le estamos proporcionando a las personas, cómo deben cambiar? ¿Cómo vislumbran ustedes la educación en los años que vienen? Les decía que desde mi perspectiva, la educación como la conocíamos en el modelo tradicional napoleónico de un docente que explica y los alumnos interactuando en un espacio confinado va a desaparecer. Yo creo que seguirán otras cosas que tendremos que revisar con oportunidad y ustedes desde su perspectiva de su formación de licenciatura, ahora desde su formación de especialistas en educación superior, ¿qué tiene que cambiar en el currículum? ¿Alcanza como lo conocemos? ¿Debe cambiarse? ¿Debe regresar? ¿Qué es lo que tiene que suceder con el currículum? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Qué otra evidencia evaluable vamos a tener después a lo largo de nuestro curso? Bueno, les estoy incorporando un documental que me gustaría que ustedes vieran, que ustedes conocieran y quiero que ustedes también lo comenten y haremos en su momento las aseveraciones importantes. Después, ustedes, partiendo de este documento que les estoy anexando hoy, tendrán que elaborar un perfil profesional en el que se apliquen diferentes enfoques curriculares. Y ya lo comentaremos también en nuestra tercera sesión. Y quiero que ustedes también, con base en un documento que les voy a proporcionar, puedan ustedes desarrollar un ensayo sobre los modelos curriculares. Es muy importante que ustedes conozcan la metodología para la elaboración de ensayos que también les será proporcionada en su oportunidad. Y al final, ustedes tendrán que desarrollar, les decía, a partir de un lienzo en blanco, decirme, a mí se me ocurre o yo he visualizado dentro de mi área de formación que es importante que los abogados nos especialicemos en derecho de las nuevas tecnologías. Por lo cual propongo que se desarrolle una especialidad en derecho de las nuevas tecnologías para resolver esta necesidad, obteniendo estos resultados con esta metodología, enseñándoselo a estas personas. Estas cuatro partes es en general aquello que yo espero que ustedes me proporcionen y que iremos detallando a lo largo de las siguientes semanas. Pues yo estaré siempre a la orden, dispuesto a responder las preguntas que ustedes consideren necesarias para poder mejorar sus diseños, reiterándoles que es muy importante que contesten y que participen en el foro para que vayamos teniendo una identidad unificada y un punto de vista homologado de lo que estamos considerando como el diseño curricular. Les agradezco mucho su atención a este primer video y nos estaremos encontrando en las sesiones siguientes. Muchas gracias.